Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, callar como muestra de sabiduría. Callar no es fácil, sobre todo cuando se tiene esa sensación de injusticia por la contraparte en las relaciones, o cuando hay heridas, ¿no es cierto?, o decepción. Callar parece ser lo menos aconsejable. No todo el tiempo hay que callar, por supuesto. Hay ocasiones donde es importante esgrimir nuestros argumentos y razones buscando nuestro bienestar. Pero lo cierto es que hay ocasiones en las cuales callar es un sinónimo de sabiduría, una muestra, una evidencia de sabiduría. Este es nuestro tema en esta ocasión, callar como muestra de sabiduría. El libro de Job lo dice así de manera tajante. En el capítulo 13, versículo 5, Job, de manera, como pudiéramos decir, en tono de censura y de reclamo, dice a sus amigos lo siguiente: si tan solo se callaran la boca, eso en ustedes ya sería sabiduría. El tono es brusco, es fuerte. ¿Y por qué? Porque los amigos de Job de repente comienzan a ensoberbecerse en contra suya, comienzan a criticarle cada vez en tono más fuerte, hasta terminarle acusando que las tribulaciones por las que atraviesa Job son producto de sus pecados, de su hipocresía y de su rebeldía para con Dios. Entonces, Job se enerva y en un momento determinado les dice esto que acabo de leer: si tan solo se callaran la boca, eso en ustedes ya sería sabiduría. Bueno, no necesitamos ser parte de ese escenario, esa dura lucha de Job contra las acusaciones de sus amigos, pero creo que en nuestro propio escenario de vida habrá ocasiones donde callar se nos puede contar como sabiduría y puede traer frutos muy provechosos en medio de esas dificultades y desencuentros de la vida. Pues con esta escritura como base, la siguiente interrogante me pareció oportuna: ¿cuándo es que callar es una muestra de sabiduría? Porque ya aclaramos que no es en todas las ocasiones, no es en todas las circunstancias. Hay que saber discernir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo expresar nuestro sentir, nuestro argumento, pero cuándo mantenernos a boca cerrada. Entonces la pregunta es: ¿cuándo callar es una muestra de sabiduría? Atención a 4 respuestas a continuación. Callar es una muestra de sabiduría, número 1, cuando tus oyentes no valorarán tus palabras. Si vas a gastar palabras, si tus palabras serán simplemente llevadas por el viento, ¿tiene sentido que las compartas, que las expreses a los que están a tu alrededor? La respuesta es un rotundo no. Tiene sentido la comunicación cuando la otra persona, amigos, está dispuesta a escuchar. Pero cuando la otra persona no quiere saber nada del asunto, cuando la otra persona lo único que va a tener en respuesta son reproches y acusaciones, no tiene sentido, porque eso no sería entonces una comunicación oportuna. Amigo, amiga, si estás en una situación donde hay controversia entre tú y otras personas o alguien más, donde la otra persona ya te etiquetó en su opinión, porque así sucede. Hay personas que dicen: no, es que yo ya te conozco, así eres tú. Y de allí no se mueven. Creen conocerte, pero solo te están conociendo a través de sus prejuicios, de su enojo, de su rencor. Entonces, si se trata de una situación así, no tiene sentido
no le veo ningún provecho que tú comiences a esgrimir y a compartir tus mejores argumentos. Entonces lo que he dicho es que es una muestra de sabiduría callar cuando tus oyentes o tus interlocutores no valorarán tus palabras. Así es que habrá que preguntarse, ¿aquí voy a sembrar en buena tierra o voy a desperdiciar buenas semillas en una actitud cerrada de alguien que no va a apreciar en nada lo que digo, ni siquiera me va a escuchar, solamente me va a rebatir? Segunda respuesta, ¿cuándo callar es una muestra de sabiduría? Cuando tus palabras solo suscitarán contiendas, pleito, más resentimiento, más ataque, más crítica, más argumento en contra. Las palabras, así como pueden apaciguar los ánimos, amigos, las palabras pueden encender más el fuego. Las palabras, claro que pueden ser combustible. De ahí pues que uno deba cuidar el tono de voz, las palabras que escoge, el léxico a utilizar, para no provocar a la otra persona con lo que uno va a hablar. Pero si el caso es que no importa con cuánta dulzura tú te expreses, no importa con cuánta calma, con cuánta amabilidad, con cuánta consideración, si solo tus palabras van a ser más leña para el fuego y tus palabras solo van a suscitar más contienda, mejor desiste. Y eso en todos los escenarios, en el trabajo, en una situación acalorada en casa, allí en el seno familiar, o en cualquier otro ámbito de interacción humana. Si solo vas a causar polémica con lo que vas a hablar, mejor no hablar nada y eso ya será una muestra de sabiduría. Uno de los temas que pienso yo suscitan más discusión acalorada, más molestia y más contienda, es el tema de la política. ¿Cuántas amistades se pierden por discusiones de política? ¿Cuántas personas comienzan conversándolo y terminan discutiéndolo de una manera feroz? Porque la política tiene eso, apasiona a las personas. Pero algo en lo que debiéramos de estar todos bien claros y bien enterados y entendidos es que no vale la pena lastimar relaciones por temas políticos, porque la política así es. Hoy es de un modo, dentro de unos meses será de otro. Pero no solamente por política, a veces por asuntos ya propios de la persona, por ejemplo, las situaciones que se suscitan en la familia, discusiones con tu cónyuge o en el trabajo. Terminas muy mal con un colega tuyo solo porque un asunto del trabajo se llevó mal, se discutió mal. Otro tema que es muy, ¿cómo pudiéramos decir? Muy conflictivo es el tema del dinero. ¿Cuántas personas no saben discutir por asuntos de dinero en ninguno de sus escenarios? Por eso el consejo, si tus palabras solo van a suscitar más contienda, mejor callar, y eso es una muestra de sabiduría. Sigo sumando respuestas. Número 3. ¿Cuándo callar es una muestra de sabiduría? Cuando tus palabras serán tergiversadas y usadas en tu contra. Hay gente que solo quiere escucharte para usar tus mismas palabras, para atacarte. Eso lo que significa es que esa persona está completamente defensiva contigo, te mira como una amenaza, te siente como una amenaza y va a usar todo lo que tú digas en tu contra. Y va a tergiversar lo que tú digas para poder usar eso en tu contra. Hay gente así por indisposición de ánimo, por resentimiento, por envidia, por malestar, en fin. Cuando ya una comunicación se vuelve enfermiza, se contamina con esto, palabras que se tergiversan, argumentos que se utilizan más bien para devolverlos en contra del emisor, entonces ahí lo que hay es una comunicación sin sentido, sin provecho. No vale la pena, no vale la pena. Para que dos personas puedan conversar amablemente, constructivamente,
Tiene que haber una actitud, yo diría, en primer lugar, flexible, una actitud, se puede decir también, de aceptación por la otra persona, no necesariamente de acuerdo, pero sí aceptación. Tiene que haber esa capacidad de te digo y me dices, me escuchas y te escucho. Pero si no existen estas condiciones y las palabras serán tergiversadas y usadas en contra de uno de los interlocutores, mejor callar, y eso será, de nuevo, una muestra de sabiduría. Y número 4, finalmente, cuando callar es una muestra de sabiduría, cuando aún no es el tiempo para hablar. Dice la sabiduría de Eclesiastés en la Biblia que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Hay momentos para hablar y hay tiempo oportuno para callar también. Por consiguiente, habrá que discernir cada persona en cada situación cuándo callar, cuándo hablar, si voy a hablar exactamente qué es lo que debo decir, en qué proporción, con qué palabras, qué valdrá la pena mejor abstenerme de decirlo porque será combustible en la conversación. Y entonces tener esto muy, muy en seria consideración, el tiempo para hablar. Con el tiempo para hablar me parece que podemos cometer básicamente dos equivocaciones. Hablar muy a priori, demasiado anticipadamente, o un hablar tardío, hablar muy a posteriori. Todo tiene su momento. Cuando tú dejaste pasar el tiempo de hablar, puede ser que ya no te sirva lo que digas porque viene a destiempo y a deshora. Pero igual, cuando te anticipas demasiado y el ambiente no está todavía presto y adecuado para que tú expreses lo que piensas, cuando la otra persona no está todavía lista para ese momento en que tú vas a presentar tus argumentos, de igual manera lo echarás a perder. Así es que pregúntate, o debes decirte a ti mismo, a ti misma, ni debes tardarte demasiado y tampoco debes anticiparte. Esto requiere discernimiento, por eso el consejo es que será más bien de sabios callar cuando todavía no es el tiempo de hablar. Pregúntale a Dios, pregúntate a ti mismo todo el tiempo. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es la ocasión oportuna para entrar? Sobre todo cuando se trata ya no de un hablar cotidiano, sino de tratar temas delicados de vida. Volviendo a lo que leía al inicio de la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 13 y verso 5, se lee lo siguiente, es un reclamo airado de parte de Job. Dice, si tan solo se callaran la boca, eso en ustedes ya sería sabiduría. ¿Qué fue lo más sabio que hicieron los amigos de Job cuando le visitaron en sus penalidades? Se mantuvieron callados varios días sin emitir una sola palabra, solidarizándose con él en el silencio. Siempre le digo a la gente, cuando te encuentres o visites a alguien que está atribulado, no vengas con un montón de cosas para decir, porque puede ser que esa persona no te escuche por estar en su dolor inmersa. O puede ser que tú la confundas más en su situación. Entonces tú acércate, siéntate a su lado, dale unas palmaditas en el hombro o dale un abrazo. Punto. Si no tienes nada sensato que decir, mejor no digas nada. No digas todo lo que se te viene a la cabeza porque no todo va a servir. Los amigos de Job, lo más sabio y sensato que hicieron fue estar callados. ¿Cuándo fue que arruinaron las cosas? Cuando comenzaron a hablar, comenzaron a decirle lo que ellos pensaban y nada de eso fue acertado. Y Job les reclama, si tan solo ustedes se cayeran la boca, con eso mostrarían sabiduría.
Esta escritura entonces dio origen a la interrogante ¿cuándo callar es una muestra de sabiduría? Y ofrecí 4 respuestas. Número 1, cuando tus oyentes no valorarán tus palabras. Número 2, cuando tus palabras solo suscitarán contiendas. Número 3, cuando tus palabras serán tergiversadas y usadas en tu contra. Y número 4, cuando aún no es el tiempo para hablar. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Callar como muestra de sabiduría. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.